entonces, después de explicar esto que estábamos hablando, que puede ser que Pablo esté hablando de lo que sucedió en Adán y Eva antes de la caída, que cuando se les dio los mandamientos como vida, que puede estar hablando de eso, o que él está hablando de su conversión, como sucedió. La idea es que puede ser que esté relatando su propia historia él y de alguna forma como la está englobando, metiéndonos a todo, podríamos decir, en esa experiencia. Yo creo que de alguna forma todos pasamos por eso, en ese sentido, ¿no? Las personas estando muertas y delitos de pecado no conocían la ley. Yo no conocía la ley hasta cuando la ley vino y me dijo que era un pecador, que era un transgresor, que estaba mal ante Dios. Y yo creía que, bueno, moría y iba al cielo. De alguna forma no era tan malo. Ahora la ley me mostró de que no era así. Y de alguna forma nos muestra un reflejo de lo que sucedió por lo menos conmigo, no sé si sucedió con ustedes, pero pasó con eso. Ahora volviendo de nuevo a Romanos 7, del versículo 7 al 13, para ir terminando, Pablo estaba hablando, empecé a decir, sí, la ley es la que causa el pecado y la muerte. Quedó ese interrogante. ¿Acaso es la ley entonces mala? ¿La ley es la que produce el pecado y la muerte? No, ya estaba. Porque, ¿qué es lo que hace la ley? La ley es mala en sí mismo. Bueno, ya vimos lo que hace la ley todos estos domingos pasados, cuando la ley viene. Es como cuando el profesor Brenini decía, barre y se levanta. Es cuando usted tiene una leche, un squeeze o chocolate, o la leche o un jugo y revuelve, ¿qué pasa? Se levanta lo que está abajo. Bueno, la ley revela, hace que se levante el pecado que estaba ahí durmiendo. La persona toma conciencia de eso que tenía ahí, pero el pecado siempre estaba ahí, solo que la ley le vino a alumbrar así, vino y se vio lo que estaba ahí. Entonces la ley, ¿qué hace? La ley revela el pecado, no es que la ley es mala. Acuerdo que Pablo está haciendo una defensa de la ley, porque muchos dicen, bueno, la ley entonces que es mala. ¿Para qué la puso Dios? No, la ley lo que te va a mostrar tu condición pecaminosa. La ley va a mostrar que las personas aborrecen a Dios, que la persona pues viene a escuchar la música del mundo, andar con las amistades, regocijarse con las cosas del mundo y aborrecer. No quieren cuando el Señor dice, vamos a leer la palabra, no quiere saber nada. La ley les muestra solamente cuál es su condición pecaminosa, nada más. Entonces la ley revela el pecado, que la persona aborrece. Ahora Pablo no conoció si no era por la codicia. La codicia es epitumía ahí. Es un deseo de hacer cosas ilícitas. Hay cosas que, amados, pueden ser lícitas y buenas, pero cuando esas cosas, ese deseo, y fíjese que lo que me llamó la atención que él no conoció si no era por la epitumía o la codicia. ¿Qué es eso? Ese deseo, y eso es algo interno. Y la ley hace eso. La ley hace que la persona vuelva en sí, le muestra su condición. Si el Espíritu Santo opera, ¿no? Pues la persona puede escuchar la palabra y no importarle. Pero si viene en sí, puede ver su condición. Es como el hijo pródigo que volvió en sí y volvió a su padre. O como el Señor Jesucristo le predicaba de la ley al joven rico. ¿Y cuál era? La codicia de los bienes de este mundo. O esa samaritana dijo, ¿dónde está tu marido? Él predicaba con la ley. La ley muestra el pecado a las personas. Lamentablemente hoy se predica un evangelio que Jesús te ama y nada más. El problema es con dónde van a estar esas personas el día del juicio. Entonces el Espíritu Santo tiene que dar convicción de pecado internamente. Muchos conocen la ley y la palabra, bueno, yo le he predicado, y conocen el Evangelio, dicen sí, pero ¿qué pasa? Pero internamente no tienen un dolor. ¿Por qué? Porque conocen por fuera. Pablo la conoció por dentro. Era un hombre que conocía la palabra, pero él no tenía convencimiento de pecado, todavía no tenía un dolor. Cuando él se dio cuenta que no podía cumplirla, que solamente hacía cosas por fuera, sintió ese dolor, y ahí sí, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Reconoció. La ley provoca el pecado. Bueno, a ver cómo si lo podemos explicar. Es como que vamos a decir esto, la ley provoca el pecado, es como que el pecado, quiero que entiendan esto, el pecado como que se vale de la ley para hacer lo que es malo, no que la ley dice, no hagas esto. Es como Adán, vamos a decir. El Señor dijo, no hagas esto.
¿Por qué? Porque si haces eso, te va a ir mal. Es como un padre que le dice a un chico, no hagas esto. No es que el padre sea malo. El chico dice, padre, ay, pero tu papá no te deja de nada. O esto, allá en tu casa no te dejan esto. No es que le están diciendo por su bien. No es que sea mala. No es que provoca. Acá creo que acá atrás mío, creo que por acá está el libro de las confesiones de Agustín. Si no me equivoco, uno de estos lados está por acá. Bueno, en las confesiones de Agustín, que ese hombre era un hombre bien carnal, que su madre se oraba, él cuenta ahí que él tenía una tendencia hacia el mal. Dice que cierta noche, a los 16 años de edad, él tenía una compañía de malos amigos, vamos a decir, y fueron a un lugar que tenía un peral y robó una fruta. Pero él no tenía hambre, él era más como que él tenía mejores frutas, dice, pero él robó pero ya tenía eso, él tenía incluso mejor calidad y más abundancia, pero él dice que era el deseo de disfrutar de que había robado, que había hecho esa maldad, de transgredir eso, de regocijarse que había disfrutó de esa emoción, de ese correr, porque ella tenía. Puede ser que eso, yo creo que en Romano 1.30 dice a ver, yo lo voy a buscar, pero creo que en el 1.30 dice como que algunos se regocijan en que otros caigan, algo así, a ver si lo puedo encontrar. 32, 1.32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios de los que practican tales cosas, dignos de demonios, no solo las hace, sino que también se complace con los que las practican. Entonces el pecado se complace en eso, No es, vamos a decir, no es que la ley sea mala en sí mismo, sino que es el pecado que se vale de eso para, vamos a decir, pecar más todavía. Pero la ley solamente no es mala. O cuando un vehículo o algo, un semáforo, no es que está mal, es que la persona se vale de eso. ¿Se puede llegar a entender? Eso es lo que sucede. El aguijón del pecado, ¿cuál es? Es la ley. Pero ahora nosotros estamos libres de eso, porque Cristo lo cumplió. Eso es lo que sucede. No es que la culpa la ley... Pablo está haciendo una defensa. La ley no es mala, sino que el pecado se manifiesta rebelde ante la ley de Dios. El hombre no quiere saber nada de la palabra de Dios. Se levanta rebelde ante la palabra de Dios. El pecado no quiere, el pecado ciega, tapa. ¿Por qué? Porque se quiere rebelar ante la palabra de Dios. Ahora, la ley también condena el pecado. Del versículo 9 al 11, si ustedes estuvieron leyendo, muestra Pablo ahí que la ley condena al pecado. O sea, lo condena en el sentido que lo pone bajo, vamos a decir, le muestra la condición que está la persona, ¿sí? Está mal. Si las personas, amados, si no entienden nada de lo que estoy hablando, lo voy a resumir así. Si ustedes no pueden ver su condición pecadora, vil, mala, totalmente depravado, ustedes no van a poder ver la necesidad de la cruz. Van a estar viviendo una vida común, así nomás, pero ustedes no ven por qué Cristo murió. Cristo vino a cumplir las demandas de la ley, lo que la ley exigía. Entonces si ustedes no se ven internamente, no ven lo que es el pecado dentro, no lo ven como algo malo que tienen adentro, que se levanta, se despierta, se revela, no lo ven, no van a ver la necesidad de Cristo. Sí, vino, cargó una crucecita y murió y ya está en el cielo. No, tienen que entender lo que el pecado hizo. El pecado engaña, el pecado mata. Tienen que ver eso. Entonces la ley lo que hace, lo expone al pecado, provoca en el sentido y condena al pecado, pero no es mala en sí, no es malo. Lo que es malo es la naturaleza pecaminosa, el pecado mismo, que se vale de la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. El pecado está vivo, amado, dentro de nosotros. No es que tenemos un Shikilihá y tenemos dos naturalezas adentro. No, hay una naturaleza nueva, pero el pecado se quiere valer, quiere agarrar la carne. Y eso es lo que sucede. Pablo muestra eso.
Y la ley es mala, no, como dijo al principio, en Romanos, creo que en Romanos 6, no, de ninguna manera, que dice me genotoi, ahí, no, de ninguna manera, la ley no es mala, la ley lo expone al pecado, lo condena, pero no es que sea es santa, pura y buena la ley, pero no es mala en sí. Entonces la ley se aprovecha, vamos a decir, del mandamiento como, vamos a decir, como para generar más pecado. Podríamos decir, para producir pecado, para producir más muerte. Eso es lo que hace, se aprovecha. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando en todos esos versículos. Yo traté de hacer un resumen, hasta acá, por ahí terminando, de lo que Pablo estaba tratando de explicar, porque el domingo que viene se va a complicar un poquito más, pero Pablo estaba hablando de eso. Vamos a orar y espero que el Señor le haya mostrado y le haya revelado un poco de lo que es la ley. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Padre, sé que el pecado, Señor, engaña, mata, que su ley es santa y buena, Señor, pero sabemos que nosotros morimos y resucitamos con Cristo y todo lo que las demandas que tenía la ley, Señor, fueron satisfechas en la cruz del Calvario. Le agradecemos, Señor, porque Cristo vino, Señor, y murió por nosotros. Le pido, Señor, que muchos puedan entender, Señor, lo que es la ley, Señor, lo que es el pecado, Señor. Y si a alguno no le resplandeció Cristo, porque sé que estos temas son muy complicados de entender, amado Padre, le pido que usted le esté mostrando que en sí no están libres de la ley para poder hacer lo que quiere, sino que fueron libres pero de las obligaciones que el castigo de la ley, podríamos decir, y de la condenación, esas sanciones judiciales que que nos acusaban a nosotros y fueron satisfechas. En ese sentido fuimos libres, pero no somos libres de la ley como la responsabilidad, no podemos hacer lo que quiera, sino ahora andamos en novedad de vida para andar con usted. Le agradecemos, Señor, por su palabra que nos ha instruido, Señor, y como siempre decimos, amén y amén. Amén.